Bienvenidos a la segunda clase sincrónica de Educación para la Paz. Es importante este encuentro. Primero, pues, saludarles, desearles lo mejor, felicitarlos porque han cumplido con las asignaciones fijadas en el primero y segundo módulo. Ya Dios mediante, a partir del día de mañana vendrá la tercera actividad fijada en el aula, que deberá ser culminada a más tardar el jueves venidero. Aspiro que lo cumplan para poder fijar la calificación final de la Cátedra de Educación para la Paz. Es una cátedra que se compone de 3 módulos y el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos propios de la paz como prevención de un conflicto. Entonces, en esa idea debo señalar primeramente que definir la paz explica lo que se ha entendido tradicionalmente como un estado de relaciones humanas con una dinámica que permita una elevada justicia y una reducida violencia entre las sociedades y dentro de ellas mismas. Por ello, una educación para la paz debe plantear y promover en los alumnos un compromiso de cambio. Y en esa idea, pues, ustedes como funcionarios policiales deben cumplir una tarea gallarda en el tema de la consecución de la paz. El orden público y la ciudadanía está en manos de ustedes como funcionarios policiales al servicio del Estado en la tarea de preservar la tranquilidad, la paz social en cada una de las comunidades donde ustedes cumplen sus labores de Estado. Ahora bien, nosotros en la asignación anterior, en la clase anterior, yo asigné o fijé una actividad propia del segundo módulo y tenía que ver exactamente con la paz en 3 ámbitos: en el ámbito escolar, en el ámbito de la convivencia y en el ámbito del derecho. Estuve revisando cada una de las tareas que ustedes me enviaron y fueron muy bien ejecutadas, muy bien cumplidas. Tanto así que lo podrán apreciar a través de la calificación que le puse a cada uno de ustedes en razón a la comprensión del tema y a la fijación de la paz en esos 3 ítems, es decir, el escolar, la convivencia y el marco jurídico o el derecho. Allí debo explicar la importancia, por ejemplo, de la paz en función de la convivencia pacífica, de la tranquilidad, de la armonía, de la justicia, de la equidad y del alcance de la felicidad en cada una de las comunidades, en cada una de las familias, en cada una de las personas. Y entonces iniciamos con la etapa más pequeña o la primera etapa formativa del ser humano, y no es otra para quienes tienen la oportunidad, en este caso, de estudiar, pues la etapa escolar, una etapa que marca nuestras vidas, porque nunca olvidamos el primer maestro, nunca olvidamos el primer compañero del aula en nuestra infancia y quienes nos llevaban al colegio, a la escuela y quienes nos buscaban. Y las múltiples experiencias que desde niño o niña podemos adquirir a través de la educación escolar. Ya cuando estamos grandes, obviamente la memoria no es eterna y el ser humano tiene 2 tipos de memoria: la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica tiene que ver con aquellas cosas del día a día que normalmente cumplimos y que no quedan registradas en nuestras mentes, más allá de vivirlas,
Ejemplo, yo le preguntaría a alguno de ustedes, ¿recuerda qué hizo exactamente, por ejemplo, el viernes hace 15 días atrás a esta hora de la mañana? Seguramente si estaban cumpliendo labores de policía, pues dirían, bueno, estábamos en nuestros puestos de trabajo. Pero recordar con exactitud qué actividad cumplía a las 10:41 allí en el Ecuador de ese viernes hace 15 días resulta sumamente difícil. Esa es la memoria episódica. Sin embargo, si en ese momento hubiese ocurrido algo que marcara en nuestras vidas, nuestra mente, pues hablaríamos de la memoria semántica. Como por ejemplo, que ese viernes hace 15 días a las 10:41, alguno de ustedes hubiera participado, por ejemplo, en una liberación de rehenes o en una actuación relevante contra el crimen organizado, pues ese evento queda registrado en la mente de cada uno y difícilmente se puede borrar. Allí nosotros consideramos la memoria semántica, porque ese registro está acentuado por un evento importante que marca nuestras vidas. Y precisamente en el ámbito escolar ocurre lo mismo. Hay episodios en la vida en los que uno en esa edad, pues más allá del tiempo que transcurre, quedan algunos registros que le permiten a uno recordar a la primera maestra o al primer maestro o al que cumplía labores de portero en la escuela o al mejor amigo en esa edad escolar. Y es que esa edad escolar en el ámbito formativo tiene un importante apoyo para el crecimiento del ser humano. Si en ese ámbito escolar nos educan para la paz y nos enseñan a que la paz, más allá del respeto que debe generar en el cumplimiento de ciertos deberes y obligaciones, también es un derecho, pues comprenderemos que debemos respetar la vida del prójimo, comprenderemos que debemos respetar la tranquilidad y la armonía en la vida social, respetar nuestras autoridades, quienes están allí para preservar el orden público, la seguridad ciudadana y proteger la vida de quienes a diario salen a cumplir a cumplir tareas laborales, educativas, médicas, o estar en sus casas y evitar ser víctimas de robos, de hurtos, en fin. Es importante sembrar la cultura, la semilla de la paz, desde las edades más bajas. Y es un aspecto propio de la educación, por lo que la UNESCO se ha preocupado en que eso se cumpla a fin de que el mundo tenga desde los inicios de sus seres humanos una cultura de la paz y para la paz. ¿Qué significa en el ámbito escolar? ¿Qué nos enseña él? Primero, nos enseña a aprender a vivir en armonía. Vivir en armonía. Tener derechos, saber que tenemos derechos, saber que la justicia existe desde temprana edad y que esa justicia es un valor y que tenemos la obligación también de comprender que más allá de cualquier situación de violencia que pueda vivir el ser humano desde su infancia, existen oportunidades que guíen esa superación de violencias estructurales que ha podido vivir ese niño, esa niña, ese menor de edad, desde temprana edad, en el seno de su hogar o en el seno de la misma comunidad. Entonces, fijémonos cómo la educación para la paz es un derecho planteado por la UNESCO en la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de la paz desde las edades iniciales del ser humano, resulta sumamente importante que esa paz que inicia desde la edad escolar se convierta en un catalizador, en un
impulsador para evitar futuros conflictos en la vida del ser humano. De allí que el mismo Estado está en la obligación, desde los inicios formativos del ser humano, desde la educación escolar, está obligado a destinar unos recursos, un presupuesto justo en favor de la sociedad, enfocado en ¿qué? En los jardines de infancia, en las escuelas, en los centros educativos, en los colegios, en las universidades, sitios estos donde los alumnos de los diversos niveles educativos reciben la formación y el mensaje para poder ser mejores personas en esta vida. Es decir, enfocados siempre en función ¿a qué? A la convivencia pacífica, al cumplimiento de los deberes, a la vida armónica y en todo momento, claro está, en función también del respeto y goce de los derechos fundamentales entre particulares y del mismo Estado para con los particulares en razón al tema de los derechos humanos. Ya superada la etapa de la educación escolar, tenemos ya la fase de la convivencia. La convivencia humana, la vida social, el compartir en el barrio, en la urbanización, en la aldea, en el distrito, en el municipio, en la provincia, en los diversos escenarios que nos toque el tema de la convivencia. Inclusive, voy más allá, en los mismos centros carcelarios, en los mismos centros de reclusión, donde comúnmente se producen eventos de violencia y es producto del desconocimiento, de la falta de formación, del acercamiento a Dios también, para comprender que Dios no quiere que la gente se enfrente por cosas efímeras, ni ningún otro motivo. La convivencia no es solo resolución de conflictos, sino vivir aceptando las diferencias, y eso implica aceptar las diferencias del vecino, del compañero del aula, del compañero del trabajo, del compañero de la policía, tener la capacidad de oír, de reconocer, de respetar y apreciar a las demás personas de nuestro entorno, y más allá de nuestro entorno inclusive, así como vivir de manera pues pacífica, en unión, más allá de las posturas críticas que cada quien pueda tener en función a determinado tema político, religioso, cultural, educativo, étnico, profesional, policial. Lo importante es tener tolerancia y aceptar que no todos podemos pensar de la misma manera, porque nosotros somos seres humanos y no somos máquinas. Y no estamos programados para dar la misma respuesta, ni para seguir el mismo camino. Pero siempre que esas posturas distintas se manejen con un verbo de respeto, de pulcritud y de tolerancia, que es lo que exige la convivencia humana en función de la paz. El día 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Así ha sido reconocido a nivel de la Organización de Naciones Unidas. Es un día internacional interesante para que cada dependencia policial allí en el Ecuador pueda organizar un evento en su comunidad donde cumple funciones, pueda organizar una conferencia,
sabemos que estamos en tiempos de pandemia, a lo mejor la unión de personas resulta difícil, reunir personas en un determinado sitio, pero ojalá y ese día 16 de mayo sirva de manera reflexiva para transmitir un mensaje en el Día Internacional de la Convivencia en Paz, así reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué buscamos con la paz a nivel de la convivencia? Un desarrollo sostenible, preservar en las venideras generaciones conciencia, sembrar conciencia humana frente al flagelo de la guerra, comprender que si el mundo se ha unido después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948, ese instrumento condujo a que muchos de los países legislaran en función a un bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos que hoy día se recogen en cada una de las constituciones de los países que han suscrito y ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y exactamente en el ámbito de la policía debo hablar también de la importancia que tiene la Convención Interamericana contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y otras disposiciones, otros protocolos que persiguen que el organismo policial, que es Estado, evite el maltrato humano en los procedimientos que realiza. Entiéndase aquí el protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul. Son instrumentos que han sido creados, diseñados por el mundo para poder preservar la paz, el amor a la vida, el amor al prójimo, el respeto de las instituciones del Estado para con los particulares e igualmente el respeto recíproco de los particulares para con el Estado a través de los funcionarios que cumplen labores como ustedes, que son funcionarios de la policía. También tenemos una finalidad, el tema de la paz. Persigue la reconciliación, contribuir a hacer duradera en el tiempo el trabajo de armonía en cada una de las comunidades. Uno comprende exactamente que a nivel de determinados sectores de la vida nacional, desde los más altos niveles hasta el más bajo, en la jerarquía de responsabilidades, uno encuentra un celo del vecino, un celo del compañero de trabajo, un celo del rival político, pero en la medida en que tengamos conciencia y comprendamos que la paz es el camino para preservar la vida de estas futuras generaciones, entenderemos que la paz exige formación previa a través de la educación. Y de eso se trata precisamente nuestra cátedra. Ahora bien, nos hemos paseado por el ámbito escolar, llegamos a la convivencia social, humana, social, profesional, social, relación, ciudadanía, cuerpo policial, y entramos al mundo del derecho. En otras cátedras que tuve dentro de otras especializaciones técnicas dirigidas a la misma policía, di una que no se me olvide, que es el ordenamiento jurídico. Es una cátedra, creo que se la di a ustedes mismos, sí, dentro de esta especialización. Y es que hablábamos allí de que una cosa era el ordenamiento jurídico
que es la estructura normativa de un país cuya base ideológica es la Constitución de la República del Ecuador, y hacia abajo el bloque de convencionalidad suscrito y ratificado por el Ecuador, leyes orgánicas, leyes ordinarias y otras normas de menor jerarquía, normas infraconstitucionales. También tenemos, ¿verdad?, otros aspectos propios que tienen que evaluarse en el contexto de cada norma. Hay muchas normas vigentes carentes de eficacia. ¿Y qué ha hecho que esa norma carezca de eficacia? El irrespeto de la ciudadanía con relación a esa disposición normativa, y aparte del irrespeto de la ciudadanía, la pasividad o la apatía de los mismos cuerpos policiales y demás entes conformadores del sistema de justicia en hacer valer el contenido literal de esas disposiciones que han sido creadas para preservar la paz ciudadana y el orden público. Entonces, para que exista un orden jurídico que es distinto al ordenamiento jurídico, porque debemos comprender el orden jurídico como el orden social, la paz ciudadana, para que exista un orden social, para que exista paz, es necesario hacer uso del derecho dentro de la sociedad, ya que eso podrá contribuir fundamentalmente para llegar al alcance de la paz. La paz social es una meta que persigue todo país, y es que esa paz social no la ubicamos en el aire, en las nubes. Está en la misma Carta Constitucional del Ecuador. Y busca exigir y concientizar a la ciudadanía a través de ciertos deberes sembrados, a través de la cultura de la vida en común. Y una vez que la persona comprenda perfectamente sus deberes y obligaciones, está en la obligación de exigir también el cumplimiento de ciertos derechos, que por cierto están fijados en la misma Carta Constitucional. Derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, que más adelante voy a explicar. Entonces perseguimos el bienestar de las sociedades, de las naciones, pero cada nación debe crear su marco normativo para garantizar la paz. Pero más allá de tener su conjunto normativo, debemos procurar que el Estado, a través de sus instituciones, a través de sus cuerpos policiales, a través de la Fiscalía General del Estado, a través de los jueces, a través de la justicia de paz inclusive, se pueda alcanzar la justicia social. Y la justicia social implica muchos factores de connotación, como lo dije antes, sociales, en el ámbito de la salud, de la educación, de la recreación, de la seguridad, del orden público, en fin. Entonces quería primeramente entrar con esa parte, y también quería aprovechar y destacar en el ámbito de la asignación de la educación para la paz, que la paz en el mundo, ojo, en el mundo resulta un tema existencial, tanto así que esa es la esencia de la existencia del organismo internacional, de la Organización de las Naciones Unidas. El alcance de la paz, poder controlar la vehemencia de algunos estados o de algunos gobiernos en el tema del conflicto armado, evitar las guerras, buscar la conciliación y demás. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer que la paz, el derecho a la paz, es un derecho humano. Existe una división generacional de los derechos humanos, así
creado o diseñado por un jurista de nacionalidad checa de nombre Karel Vazak, quien en el año 1979 fijó una división generacional de los derechos humanos en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Allí él consagró 3 tipos de generación. En la primera generación ubica los derechos civiles y políticos. En la segunda generación de derechos humanos ubica los derechos económicos, sociales y culturales, inclusive los derechos de solidaridad, los derechos culturales, perdón. Y en el tercer escalafón, o en la tercera generación, ubica los derechos de los pueblos y de la solidaridad. Y precisamente dentro de los derechos humanos de tercera generación, fijados en el siglo XX, también denominados derechos de los pueblos y de solidaridad, encontramos allí la paz, el desarrollo y el medio ambiente. Esos 3 derechos, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente. Cuando hablamos de la paz, lo asociamos con el tema en el contexto civil y político. El desarrollo económico, social y cultural, y también el medio ambiente en el contexto de la cooperación de los pueblos para un ambiente sano. Entonces, fijémonos cómo se reconoce la paz como un derecho humano de segunda, mejor dicho, de tercera generación. La paz es un derecho humano de tercera generación y está contemplado en el ámbito de las constituciones tanto del Ecuador como de muchas otras constituciones del mundo, y ha sido el logro de las conquistas alcanzadas en el concierto de las naciones por todas aquellas naciones que en el año 1945 dieron cabida a la Carta de las Naciones Unidas y en 1948 produjeron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y consecuencialmente todo un bloque de constitucionalidad representado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, como dije anteriormente. Ahora bien, cuando hablamos de paz en el contexto de los derechos humanos de tercera generación, tenemos que hablar de la convivencia pacífica, de la cooperación internacional y regionales de la zona de la región. Ecuador es parte de Sudamérica y todos los países de Sudamérica pues procuran la paz. Para eso se ha generado la diplomacia, para eso se han creado mesas de diálogo, de trabajo frente a eventuales problemas que se pudieran presentar con algunos vecinos, con otras naciones del sector o de la zona. Ahora bien, para nosotros resulta importante señalar también el tratamiento de la paz en el Ecuador en función de la vigente Constitución del año 2008. Nuestra Constitución actual refiere el tema de la paz en su articulado, inclusive tanto así que hace mención al tema de la justicia de paz, a los tribunales de paz, como mínima expresión de la paz en la convivencia social, en la convivencia humana. Y eso tiene especial trascendencia en el orden social del Ecuador. Entonces, fijémonos cómo nuestra Constitución ecuatoriana señala el tema de la paz, si mal no recuerdo, en el artículo 189, al referir la justicia de paz. El artículo 189 constitucional enuncia que los jueces de paz resolverán con base en la equidad y tendrán competencia
exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones que sean sometidos a su jurisdicción de conformidad con la ley, es decir, para regular aspectos de convivencia. Ese artículo 189 constitucional habilita la justicia de paz en el Ecuador. Sin embargo, también debo señalar que la misma Constitución enuncia el valor supremo de la justicia desde sus artículos iniciales. Pero esa justicia, para ser alcanzada, requiere el funcionamiento de los organismos del Estado, partiendo de la misma Policía Nacional y demás instituciones involucradas en el tema de la seguridad y de la administración de justicia en el Ecuador. Entonces, ustedes cumplen una tarea esencial allí, porque ustedes son quienes normalmente llegan al sitio del conflicto y tienen conocimiento en tiempo real de lo que ocurre, y en la medida en que ustedes puedan actuar con la premura y la ponderación que exige cada situación, pues fortaleceremos la posibilidad de alcanzar la paz en cada territorio, en cada espacio en el que ustedes tengan fijada alguna actuación en el ámbito de la función policial. Hay un conjunto de normas textuales que yo señalé antes, inclusive en otras clases, que tienen que ver con el tema propio de la paz, y aquí hago mención al Código Orgánico de la Función Judicial. Ese Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 247, fija los principios aplicables a la justicia de paz. Es un artículo que merece ser revisado por ustedes en esta semana. Por favor, revisar todo ese marco normativo que les estoy señalando. Ese es el primer artículo, el 247. Pero más allá de ese código tenemos también la misma Constitución de la República del Ecuador. Entonces, que en su preámbulo nos señala un aspecto también de suma importancia. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, decidimos construir, y buscamos el tercer apartado que dice un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra. Fijémonos cómo desde el principio, desde el preámbulo, encontramos la paz como intención benévola de la misma Carta Constitucional. Y fijan en su artículo 3 de la Carta Constitucional del Ecuador, en el numeral 8, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz. Ese es uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano. Y el artículo 5 reafirma que el Ecuador es un territorio de paz. Entonces, fijémonos cómo la misma Constitución estimula la consecución de la paz a través de su propia literalidad. Ese es uno de los objetivos para alcanzar el orden social, el orden comunitario, el funcionamiento de sus propias instituciones y la credibilidad de la ciudadanía en favor de instituciones como la Policía Nacional del Ecuador. Ese es el fundamento de la actuación de ustedes. Y es por ello que yo les conmino a que mantengan activo en sus operaciones el concepto de la paz. Fíjense, el artículo 83 de la Constitución del Ecuador dice: son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, sin perjuicio de lo previsto en la misma Carta Constitucional, numeral 4, colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Es decir, que la paz no es solo tarea de los organismos del Estado, sino también de la misma ciudadanía, que debe involucrarse en el alcance de ese objetivo, que conduzca a una vida decente, a una vida social carente de violencia, de inseguridad y de armonía entre todos,
sus habitantes, donde el Estado, a través de sus cuerpos policiales y demás instituciones, se compenetre con la misma ciudadanía ecuatoriana en la preservación del orden público. Es ello importante. Entonces, fijémonos cómo hemos venido paseándonos y luego encontramos en el artículo 178 para el alcance de la paz, en la estructura judicial del Ecuador, en el numeral cuarto, los juzgados de paz, que como expliqué antes, son los que tienen que resolver el tema de las contravenciones o hechos de menor entidad que no sean o que no configuren delitos o que no configuren faltas penales. En la medida en que la justicia de paz pueda funcionar en el seno de cada comunidad para controlar el orden público, evitaremos hacia el futuro la comisión o la ocurrencia de delitos, porque el Estado va a poder controlar la conducta de sus propios ciudadanos de manera oportuna. En función a todo lo señalado, yo quiero pues pedirles a ustedes, si tienen alguna opinión, que lo hagan en este momento. Estamos próximos a cerrar la cátedra, la actividad del día de hoy. Estamos a 5 minutos de cerrar y yo quisiera, antes de concluir, saber si Stalin Herrera, si Diana, Andrea, Claudio o Jonathan Heras, que son los que están conectados en línea en la clase de hoy, desean agregar algo más. Quienes no pudieron ingresar hoy en tiempo real podrán ver a partir de más tarde, a través del link que les voy a enviar, la clase que hemos tenido en la mañana de hoy. No sé si desean decir algo, comentar algo, por favor. Háganlo de una vez. Si pueden abrir las cámaras, yo les agradezco. Quiero ver las caras. Andrea, Stalin, por favor, abra su cámara. Ajá, Diana, Stalin, por favor, abra su cámara. Y Jonathan, ábranla, por favor, para vernos las caras. Es importante que nos veamos en la clase sincrónica. Stalin y Jonathan, si son tan amables de abrir, por favor, la cámara. No sé si quieren decir algo, Diana o Andrea, cualquiera de ustedes, por favor. Profe, buen día, buenos días con todos compañeros. Para mí ha sido un gusto haber participado el día de hoy de esta cátedra muy importante, muy interesante, como usted bien lo dijo, dentro de nuestra carrera como tal, de nuestro trabajo, la función que cumplimos, es importante tener en claro todo lo que se refiere a la convivencia en paz, al orden público, a la reestructuración de la paz social como tal. Le agradezco mucho, estimado docente, por ser tan explícito en su explicación de la cátedra como tal. Gracias. Andrea. Sí, estimado docente, compañeros, muy buenos días. Realmente, señor docente, yo creo que sus cátedras son muy precisas, muy concisas, muy entendibles, que realmente, aparte de que nos engrandecen el conocimiento, bueno, nos aclaran de pronto ciertas dudas que se puede tener, pero realmente yo pienso que está más que clara la materia. Usted llega de forma precisa a lo que tenemos que conocer, pues y de esa forma también estamos incrementando nuestro acervo cultural, ¿no? Y en la forma de que vamos ya por terminar, ya se va acabando lastimosamente estos ciclos de clases, pero realmente hemos tenido mucho beneficio en los conocimientos que hemos adquirido. Muchas gracias. Stalin. Tal vez me escucha, estimado docente. Lo escucho. Adelante. Muy buenos días con todos. En sí la situación, su capacitación muy acertada, muy dinámica, muy explícita. Agradecerle ante todo por el tiempo invertido en nuestra educación. La única situación que como tal entiendo que la paz como tal en el Ecuador es cierto que está bajo una normativa legal vigente, pero en sí todo parte desde la cultura y desde la sociedad misma como ecuatorianos que somos. Y obviamente esa sociedad como tal no acepta ciertas limitaciones que la ley misma la pone. En sí es un punto de vista que yo, a mi criterio personal, pues obviamente lo pienso, estimado. Muy bien.
Jonathan Eras. ¿Cómo está, profesor? Profesor, Buena. una consulta. Yo tengo una duda. Por ejemplo, nosotros dice que para alcanzar la paz es necesaria las leyes, pero para aplicar las leyes se necesita la fuerza. Entonces, para alcanzar la paz, ¿hay que utilizar la violencia? No necesariamente. Precisamente la labor educativa es esa. Si nosotros formamos una sociedad en el ámbito de la paz, si nosotros educamos a nuestros hijos, haciéndoles ver la existencia de Dios, sembrándoles los valores del respeto de la vida en sociedad, el respeto de lo ajeno, de que el hogar es importante para poder tener mejores seres humanos, y hacerles entender también que las normas existen y que cobran eficacia cuando transgredimos el orden ciudadano, pues en la medida en que los seres se formen en esos contextos, podremos tener una mejor sociedad. La violencia no debe ser la entrada para resolver un conflicto. Hay circunstancias muy peculiares que habilitan a los organismos del Estado para poder hacer uso de ciertas prácticas, pero para ello se requiere evaluar el tema de la proporcionalidad en el uso de la fuerza, y no siempre la violencia puede ser el argumento válido para poder dominar a una sociedad a fin de sembrarle el temor del amor. No. Entonces, hay unas reglas de actuación policial que están fijadas en el Código de Conducta que ha creado la Organización de las Naciones Unidas, y que yo creo que en cátedras anteriores se las di. Y aparte el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y otras disposiciones que ya hemos visto, sin descuidar lo constitucional, nos conducen a considerar que la violencia no es el primer ítem en la respuesta policial. Nosotros tenemos la labor titánica de persuadir a la ciudadanía, de controlar el orden público con diálogo a través del verbo, y en última instancia, si existe alguna agresión que ponga en riesgo la actuación de los funcionarios, pues hacer uso de los protocolos que le han entrenado o le han instruido a los organismos policiales para poder preservar el orden público y la paz ciudadana. Bueno, estamos próximos a culminar. Yo quiero pedirles a todos, por favor, que esta semana, a partir de mañana, van a ver en el aula la asignación de la tercera tarea. Esa tercera tarea debemos cumplirla antes del jueves, por favor. Va a ser algo muy sencillo, pero algo que va a enriquecer el conocimiento de todos ustedes con relación al tema de la paz. Quiero agradecerles a todos su participación, su presencia, el cumplimiento de las actividades, y quedo a sus gratas órdenes a través del aula virtual. Ya en lo sucesivo seguramente volveremos a encontrarnos en otra cátedra. Que tengan un feliz almuerzo y un feliz día sábado. Saludos para todos.